fuente. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 153, 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa, contraria a la petición que realiza el Ministerio Público, solicita que no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada a mi defendido, el señor Carlos Puentes Ruiz, en virtud de que sería la medida cautelar que afectará en mayor grado sus derechos. Su señoría, la Fiscalía menciona que mi defendido pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Consideramos que este riesgo es mínimo, en virtud de que la Fiscalía menciona que mi defendido pudiera salir del país, toda vez que tiene familiares en el extranjero y que además de esto cuenta con un pasaporte y con una visa. Pero lo que la Fiscalía no menciona es que respecto a la visa está ya vencido. Además, no se cuenta con ningún dato de prueba que pueda corroborar que mi defendido visita habitualmente a sus familiares en el extranjero. Además de que del análisis realizado por el Instituto de Servicios Previos del Estado de Querétaro, se desprende que mi defendido, el señor Carlos, tiene 3 dependientes económicos, su menor hijo y sus 2 padres residentes en Tijuana. Esta sería la razón fundamental y principal por la que el señor Carlos no podría salir del país ni ocultarse dentro del mismo. Toda vez que se lo hiciere, dejaría desamparadas a estas 3 personas que son tan importantes para él. El Ministerio Público ha tomado como el mayor de sus argumentos el hecho de que existe una pena elevada para el delito de secuestro, y con esto la presunción de que el señor Carlos se sustraerá de la acción de la justicia, pero con esto estaría atentando al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato, contemplada en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, así como del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio implica que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad mediante un juicio y en una sentencia. Su señoría, el Ministerio Público está tomando una conducta anticipada y sin argumentos, pues está dando por hecho que el señor Carlos se sustraerá de la acción de la justicia por el simple hecho de que existe una pena elevada para el delito de secuestro. La Fiscalía también menciona que existe un peligro del desarrollo de la obstaculización respecto a que existen más personas que participaron en el secuestro de la señora Patricia, y que mi defendido pudiera influir para que estas personas modifiquen su testimonio. Su señoría, consideramos que este peligro es inexistente, toda vez que no se cuenta con un dato de prueba que pueda establecer que mi defendido haya intentado intervenir en la investigación. Asimismo, desde la detención del señor Enrique Pimiento, mi defendido no se ha acercado a esta persona para amenazarla o amedrentarla para que modifique su testimonio. Respecto al peligro para la sociedad, la Fiscalía menciona que mi defendido pudiera participar en un nuevo secuestro en la misma modalidad. Pero debemos tomar en cuenta que a mi defendido lo protege el principio de presunción de inocencia, pues toda vez no se ha demostrado su culpabilidad en el secuestro de la señora Patricia. Además de que se deberá tomar en cuenta que el señor Carlos Puentes Ruiz no tiene antecedentes penales y siempre se ha caracterizado por tener una muy buena conducta. La Fiscalía no ha establecido objetivamente dicho peligro, por lo tanto es inexistente. En ese orden de ideas, su señoría, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, si bien es la idónea, no es la necesaria, pues están afectando sus derechos de mi defendido, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, así como también se están afectando derechos de terceras personas, pues como ya se mencionó anteriormente, tiene 3 dependientes económicos. Es por esto que esta defensa solicita que se le impongan las medidas cautelares contempladas en el artículo 155, fracción quinta y 12ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la colocación de un localizador electrónico y, para garantizar su cumplimiento, la prohibición de salir del país sin autorización, toda vez que estas medidas cautelares son las idóneas para garantizar la presencia del señor Carlos Puentes Ruiz en el juicio. Así también son las necesarias, pues estarían afectando en menor grado sus derechos. Su señoría, también son proporcionales, pues se protege el riesgo mínimo existente. También se garantiza el derecho a la libertad deambulatoria y los derechos de las terceras personas antes mencionadas. Es por todo lo anterior, su señoría, que reiteramos nuestra petición para que se impongan las medidas cautelares antes mencionadas y